Bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca del MRU, también conocido como movimiento rectilíneo uniforme, y este se dice así ya que recorre espacios iguales en intervalos de tiempo iguales. ¿Qué me quiere decir eso? Se traduce en que siempre recorre la misma distancia, tarda el mismo tiempo en recorrer una misma distancia. Entonces supongamos que aquí hay 10 metros y que mi carrito tarda 1 segundo en recorrer esos 10 metros. Entonces, en recorrer 20 metros, de ir de aquí a acá, el carro tardará el mismo segundo que en ir de acá a acá. Entonces, como podemos ver, siempre tarda exactamente la misma cantidad de tiempo en recorrer estas distancias. Entonces, a partir de eso vamos a definir una magnitud que vamos a llamar la velocidad del cuerpo. La velocidad del cuerpo se define como la distancia que recorre y dividido el tiempo que tarda en recorrerla. Entonces, en este caso, tenemos que el cuerpo tardó 1 segundo en recorrer 10 metros. Entonces, aquí tenemos que tardó 1 segundo en recorrer 10 metros. Entonces, la velocidad del cuerpo es igual a 10 metros por segundo. Entonces, ¿cuánto tardó ir desde el punto, digamos, un punto A hasta el punto B? Entonces, el cuerpo recorrió 20 metros en 2 segundos. Y eso me da una velocidad de 10 metros por segundo. Y así puedo hacerlo sucesivamente. Entonces el cuerpo tardará 3 segundos en recorrer 30 metros, 4 segundos en recorrer 40 metros, y así sucesivamente. Independientemente de los valores que yo obtenga aquí, como dijimos que siempre tarda el mismo tiempo en recorrer una misma distancia, va a haber esta magnitud que acabamos de definir como velocidad, siempre se va a mantener constante. Entonces esa es la principal característica, y también como muchos se atribuyen como muchos se refieren al MRU, un movimiento que se realiza a velocidad constante. Entonces eso sería en cuanto a la explicación del fenómeno. Ahora vámonos a la deducción de la famosa fórmula. Entonces, para esto vamos a decir que sea X la distancia y T el tiempo. Entonces tenemos que la velocidad es una constante por lo tanto tenemos que velocidad se define como espacio partido distancia. Luego, como la velocidad es constante, eso nos permite pasar este tiempo que está dividiendo a multiplicar. Y nos queda que X es igual a velocidad por tiempo. Pero pasa algo también muy interesante, que pues este puede ser nuestro punto de partida A, o puede ser el punto, digamos, B, o puede ser el punto C. Entonces siempre tenemos que tener en consideración este espacio inicial al medir desde nuestro sistema de referencia. O sea, es decir, podemos comenzar a medir desde aquí, es decir, siempre tenemos que tener en consideración una distancia o un recorrido previo al que ya se tuvo. Entonces, porque esto me define la posición también, para definir lo que es la posición en función de la distancia. Entonces la posición en función de la distancia sería la velocidad multiplicada por el tiempo más la posición del punto donde se encontraba, ya sea A, B o C. De aquí le vamos a dar un nombre especial que se llama X sub 0, o también conocido como X inicial. Y eso sería en cuanto a la deducción de la ecuación.